quiero que usted comprenda en esta noche sobre el proceso de la sanación interior, que son heridas emocionales internas, las cuales han sido adquiridas en la historia de nuestra propia vida. Pero hoy, a través de este proceso, las heridas van a ser cambiadas por perlas, porque eso es lo que hace Jesús. Él toma nuestra herida interna, la sana y nos da a nosotros perlas. Y en eso consiste el proceso de sanación interior. Y empiezo con un pequeño testimonio. Recuerdo en el año de 1995. ¿Dónde estaba usted en 1995, hermano? Eso, algunos jiji dicen, ¿no? Se acordó de las picherías que ha hecho en el colegio, dice. En el 95 vino acá, al Ecuador, el padre Emiliano Tardif. Es uno de los grandes sacerdotes precursores de la renovación carismática, con el don extraordinario de la sanación. Dios le tiene ya en su gloria, pero nos dejó un gran contingente de material hasta el día de hoy. Y me acuerdo que ese primer día que yo fui, después de un proceso largo que yo estaba pasando, yo no entendía nada. Ese día fui por la evangelización de mi mamá y ella me dijo, vamos a un pequeño evento de la renovación. Había sido todo el día con el padre, de 8 a 8. Y me acuerdo que en la tarde, que fue la misa de sanación interior, perdón, de sanación, la misa de sanación, yo miré los mismos signos del evangelio. Los cojos caminan, los mudos hablan, los ciegos ven, personas levantadas de sillas de ruedas, sanaciones por todos lados, quebrantamiento, jóvenes que dejaban el satanismo. Era impresionante el poder y la sanación que Dios dio esa tarde, que era el día domingo, Día de la Madre del año de 1995. Vean, ¿hace cuánto tiempo le estoy hablando? ¿Cuánto más? Casi 28 años, 29 años. Entonces, al final de la Eucaristía y de todo ese portento, hubo un momento de silencio. Y el padre Emiliano dijo unas palabras que después de casi 28 años, yo las sigo recordando como que hubiera dicho en este momento. ¿Y qué fue? Yo estaba arrodillado después de la comunión, no entendía nada. Estaba querer salir de un momento de oscuridad terrible de mi vida. Y escucho las palabras del Padre que dice, hoy hemos visto los mismos signos y prodigios del Evangelio, porque Jesús está vivo. Y el Padre dice, pero hoy ha ocurrido una sanación más grande, una sanación la cual llega a lo profundo del corazón. Y esa es la sanación interior, dijo el Padre. Y los que escuchan saben que esto es para su vida. Y eso yo sentí como una flecha que me atravesó. Porque el Padre dijo después, porque el proceso de sanación interior dura toda la vida. Porque la sanación interior no es algo que yo recibo una sola vez en mi vida, sino que es algo que yo vivo continuamente, porque interiormente yo necesito ser sanado todo el tiempo, constantemente. Pero empezando desde mi propia historia en el pasado, se salta a mi presente y cada día va siendo Dios en mi corazón una nueva sanación interior. Entonces, les he dividido en 4 pasos didácticos para que vayamos entendiendo lo que es este proceso. Y cuando yo digo proceso, es porque, miren, tenemos que entender que Dios actúa en procesos de nuestras vidas. Primer punto, la sanación interior es un proceso. Entendiendo de que no es Dios un mago ni un milagrero. Si usted mira los evangelios, usted mira en todos procesos de conversión, procesos de sanación.
Las tan citadas bodas de Caná, por ejemplo, se acabó el vino, ¿verdad? Jesús fue obediente a su madre y mandó a los sirvientes a que hagan un acto que creo que usted y yo no lo haríamos en este momento. Les dijo: vayan y llenen de agua las tinajas. Uno diría, tinajas, unas chiquititas han de ser, ¿no? Para lavarse las manos. No esperen. Cada tinaja era de 100 litros, porque eran del rito de la purificación. ¿Cuántos litros mandó a llenar? Si eran 7, cada uno 100, ¿cuántos? 700 litros. Ya preguntar a los dormidos, ahí se despiertan de una. Entonces, si usted piensa, no es que dijo uno de los trabajadores: traigan la manguera, y se paró en cada tinaja, llenó, llenó, más presión porque nos demoramos. Así fue. No fue así. Primero, que en Tierra Santa no había ríos, ¿verdad? Pues voy al río, no. Segundo, tienen que buscar el pozo más cercano, con tinajas. Entonces, piense usted, ¿cuántos viajes de ida? ¿Cuántos de vuelta? ¿Con cuánto peso? Llenar 100, 200, 300. Yo no sé, que con las reumas que tenemos, si aguantaríamos siquiera un ida y vuelta nosotros, diga. ¿Verdad? ¿Aguantaríamos? No aguantamos. Ellos sí, 700 litros. Y cuando estuvo lleno hasta la última gota de sudor, porque así fue, ahí sí Jesús dijo: llamen al mayordomo, que venga a probar. Y ahí dijo: oh, el mejor vino para el final. Y nosotros felices, ¿verdad? Pero miramos detrás de este gran milagro el proceso. Proceso. No es que dijo: Señor, no hay vino. No hay vino. No hay problema. ¡A la Kazam! ¡Que se haga el vino! Yo soy Dios, no hay problema. ¿Hizo Dios? No. ¿Qué dijo? Llenen las tinajas. Llenen las tinajas de su trabajo, de su sudor, de su constancia, de su perseverancia. Y ahí Dios hace el milagro. ¿Qué le parece? Porque Dios es un Dios de procesos. Él no es ninguna hada madrina de Pinocho. Él trabaja conforme a tu trabajo y a tu esfuerzo. Él multiplica. Creo que eso esté clarísimo sobre la sanación interior. Porque si esto no está claro, entonces no podemos dar la cabida a la sanación interior. Porque Dios actúa en procesos de sanación en nuestras vidas. Y usted tiene que entender qué es un proceso para Dios. El Dios de la Biblia, no el que muchos han imaginado. ¿Cómo es Jesús? Uno chévere, rubio, ojos azules. No, esperes, esa es una pintura. El Jesús de la Biblia es otro. Y en la palabra nos enseña. Estaban 5,000 hombres con hambre en esa tarde. Maestro, tenemos hambre, todos están con hambre, ¿qué hacemos? ¿Qué dijo Jesús? Que lleva café en el campo, como canta Juan Luis Guerra. No, mi hermano. No pidió que lleva café en el campo. Dijo: denles ustedes de comer, primerito les dijo. ¿Qué el otro? Pero Señor, sin contar mujeres, niños, son más de 5,000. Y por ahí vino Felipe y dijo: aquí están estos panes y estos peces, lo que tenemos. Ya Jesús dijo: me gusta, con lo que tienen yo puedo trabajar. ¿Qué hizo? Multiplicó los panes y los peces. ¿Salidos de dónde? De la generosidad del pueblo de Dios. Multiplica. No, tampoco es que aparecieron ahí los pescados y los peces de la nada. Y si Dios es un Dios de procesos que actúa en nuestras vidas, tenemos que entender que esa es la manera que Él trabaja. Nunca el Señor va a hacer nada sin que nosotros lo demos todo lo que tenemos. Ahí lo hace Él. Entonces: Señor, te pido esto, Señor, te pido esto. Es que no tengo respuesta. Es que no estás haciendo según el proceso de Dios. No estás haciendo para que se multiplique en tu vida. ¿Está comprendido? La sanación interior tampoco en nuestro caso, por recuerdos muy profundos y dolorosos,
Tampoco es que Dios viene y nos hace un barrido de CPU como hoy hacen las computadoras, ¿no? Ya Dios me sanó interiormente el dolor que tenía. Ya ni me acuerdo, dice. ¿Cuál también sería mi marido? Dice. ¿No es cierto? No, mi hermano. No hay discos duros borrados. Dios no borra la memoria. Porque la sanación interior, y quiero que este concepto se aprenda, el verdadero concepto, y usted es sanado interiormente cuando usted recuerda las cosas que le causaron dolor, pero las recuerda al día de hoy sin dolor. Aquello que usted sufría, que le amortiguaba, que le remordía, y cuando el Señor obra y sana interiormente, usted lo recuerda nuevamente, pero ya no con dolor. Ahí usted ha sido sanado interiormente de algún recuerdo. Recuerde que el proceso de sanación interior conlleva encontrarse con uno mismo y con las cosas del pasado. Son los puntos en los que vamos entendiendo lo que Dios hace es reencontrarme conmigo mismo en lo profundo de mi ser, de mi historia personal. Y es a veces ahí lo más duro y lo más difícil que resulta el ser humano, reencontrarse con uno mismo. Segundo punto, reconociendo nuestras enfermedades espirituales y el llamado a la sanación. No puede haber sanación si no hay un reconocimiento de la enfermedad. Los que van a Alcohólicos Anónimos, el primer requisito que piden es que el enfermo reconozca su alcoholismo, ¿verdad? Caso contrario, no puede empezar ningún proceso. Y si nosotros no reconocemos que estamos enfermos interiormente, tampoco puede haber una sanación de parte de Dios, porque ya estamos hablando que es un Dios de procesos y que Él necesita de nuestra parte, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra convicción. Necesita que demos esos panes, esos peces, el trabajo, el sudor para llenar las tinajas, y Él puede obrar. Caso contrario, Él no puede obrar. Entonces, en el Salmo 147, versículo 3, en el Salmo 147, versículo 3, la palabra de Dios nos dice: Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Y esta es una promesa para el día de hoy, para nuestras vidas. Él sana a los que tienen roto el corazón y las venda las heridas. Cuando nosotros reconocemos que estamos enfermos, entonces ahí empieza el tratamiento de Dios, para el cual Él puede vendar, sanar y curar lo enfermo. Caso contrario, siempre va a ser una herida abierta, que siempre está, con una herida está abierta y no se cura, que está siempre sacando pus, ni sangre, siquiera pus, sangrando, infectándose. Y puede pasar heridas de años. Por eso es que muchas mujeres, no ustedes son santas. Otras de otro grupo de oración. De otro lado, lejos de aquí. Es que se acuerdan con hora, día, fecha, año, estación del año, momento. ¿Se acuerdan algo que el marido ya ni se acuerda? Son medias arqueólogas, ¿no es cierto? Porque escarban lo que ya pasó hace 10 años y te acordás ese día. Con fecha, hora, día, todo. ¿Por qué? Porque son heridas no sanadas. Siguen ahí doliendo. Aunque han pasado 10, 15, 20 años. Siguen doliendo. Y para ser sanados tenemos que reconocer que estoy en esa parte de mi vida enfermo. Entonces ahí Dios empieza a sanar. Entonces, como para irnos asentando, somos el resultado de nuestro entorno, de nuestras decisiones y nuestras propias heridas. Eso es lo externo, lo cual nosotros vivimos. Recuerde, somos hoy usted y yo el resultado del entorno. Sí, porque hay situaciones de país, de ciudad, de barrio, de familia, que están por fuera de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y también
lo que nosotros en la vida hemos tomado, cada una de las decisiones que hemos tomado, nos han llevado a la persona que somos nosotros hoy. Cada decisión, acertada, incorrecta, buena, mala, porque todo el tiempo, todo el día, cada paso, tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos nos van convirtiendo o nos han convertido quienes somos. Una decisión buena nos ha dado mucha felicidad, pero una metida de pata olímpica, pasan años en las que nosotros seguimos remordiéndonos la mala decisión que tomamos, ¿verdad? Y de esa manera, esas son las externas, las que digamos que nos toca vivirlas. Pero también hay las internas, las que vienen desde el propio seno de la madre hasta nuestra madurez. Son situaciones internas que ya vivimos nosotros, cosas de las cuales nadie sabe y que se han ido transformando, nos han ido dañando, inclinaciones, pasiones desordenadas, gustos, placeres, que lo que van haciendo, que al momento tal vez nos darán algo de satisfacción, pero a la larga nos van dañando, nos van destruyendo, y esas son luchas internas que la mayoría no podemos vencerlas. Entonces, al reconocer todas estas heridas, tanto externas como internas, entonces nosotros podemos empezar ese proceso de sanación. Es que usted tiene que ser muy franco frente a Dios. Y jamás el Señor se va a abrir la boca, no. Tranquilos, Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Y por eso cuando nosotros nos confesamos, es el mejor paso para una sanación, lo que es la confesión. Pero, si usted se da cuenta, nosotros nos confesamos de lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque hay heridas que no han quedado sanadas. Y por eso es que volvemos a recaer en lo mismo, en el mismo pecado, en la misma trampa, porque no ha quedado suturado. Es muy bien, Dios con su gracia nos sana, nos restaura, pero nosotros tenemos que esa herida totalmente ser sanada. Amén. Entonces dígale al que está a su lado, Dios es un Dios de procesos. Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios de procesos. ¿Comprendido hasta aquí? Ya, esta introducción es importante. Y no se preocupen los dormidos, que les paro aquí 10 minutos y no se duermen hasta Semana Santa, ¿verdad? A ver, dije que eran 4 pasos, ya vamos del segundo, vamos al tercero. Si tenemos que es un proceso, entonces ahora en este proceso necesitamos la mano, la mano del diagnóstico divino. El diagnóstico divino es del doctor de doctores y ese se llama, ¿quién se llama? Dios. ¿Quién se llama el doctor de doctores? Dios. ¿Cuál es su nombre? Jesús. ¿Quién dijo Jesús? Eso, mi hermana, tiene 20 sobre 20, afuera le espero un carro del año. Gracias, ha pasado todo el curso el año. ¿Cuál es el nombre de ese médico divino? Como que no están convencidos. Creo que estoy metido entre musulmanes. ¿Cuál es el nombre de ese médico divino? Jesús. Ay, ahora sí parece. Ahora sí parece. Él es el médico divino. Y de Él depende nuestra sanidad y nuestra sanación. Por eso dice en Isaías capítulo 53, lo creíamos aplastado por Dios, castigado, pero eran nuestras faltas por las cuales Él sufría. Y por sus llagas hemos sido sanados. Entonces somos sanados por las llagas ¿de quién? De Jesucristo. ¿Te parece que solo acá es el grupo oración? A ver, ¿por quién? ¿Por las llagas de quién? De Jesucristo. Muy bien, de Jesús. Por Él somos sanados. No, usted en los momentos más difíciles tiene que decir, Señor, por tus llagas he sido sanado. Entonces, vamos a abrir las Biblias de Nehemías, capítulo 2, versículo del 12 al 15. Nehemías, capítulo 2, versículo 12b al 15. Si no lo encontró, escuche la palabra de Dios o anótela. Nehemías 2, del 12 al 15.
Llevando únicamente el caballo en que iba montado, salí de noche por la puerta del basural. Observé la muralla de Jerusalén arruinada y las puertas quemadas. Seguí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había por donde pudiera pasar mi caballo. Entonces subí de noche por la barraca, observé cómo estaba la muralla y volví a entrar por la puerta del valle. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Nehemías es el reconstructor de Jerusalén después de que fue totalmente destruida por manos de los babilonios. Y él hace algo, y es hacer un diagnóstico de cómo está la ciudad santa. Y nos habla de una forma detallada de cómo él hace ese diagnóstico. Por eso es que dice, únicamente con mi caballo iba montado por la noche, entré por la puerta del basural, dice, es una de las puertas de Jerusalén, de la muralla. Y ahí dice el versículo 13, observé la muralla de Jerusalén arruinada, las puertas quemadas. Dice que después siguió más allácito a la puerta de la fuente, estanque del rey, pero en lugares tan destruidos que ni siquiera podía pasar con el caballo. Y él dice que comenzó a ir a pie por esos lugares, subiendo por la barraca y miró el estado de la muralla que estaba arruinada. ¿Por qué les topo esto a Nehemías? Porque es obvio. Ya no es Nehemías, él es Jesús. Y Jesús, como Nehemías, viene a reconstruir nuestras vidas, a sanar en un proceso de sanación interior, de reconstrucción personal. Y Jesús, que es el médico, que es el reconstructor, él, como buen médico, y como aquí nos muestra Nehemías, él va a hacer un recorrido por toda la historia de mi vida y de tu vida. Por eso nosotros tenemos que ser frente a Dios muy sinceros, muy sinceros. Y hay lo que dice un cantautor católico llamado Martín Valverde, dice, si te haces el menso frente a Dios, Dios te da el título, dice, no te preocupes, porque frente a Él tenemos que ser sinceros, porque Él estuvo ahí en cada paso, así que Él nos conoce por completo y por entero, dice la Biblia. Y así como lo hizo Nehemías, dice que él salió y fue puerta por puerta, mirando la ciudad destruida, la muralla en añicos, puertas quemadas y lugares pero tan destruidos que tocó ir a pie, dice, y mirar el estado de Jerusalén. Eso hace Jesús. Cuando tú le dices, ven Espíritu Santo, no es solo para sentir bonito, no es solo para llorar un rato, sacar 2 mocos al aire y hasta la otra semana baby. No es solo para eso. Como una hermana me decía del grupo, hermano Rubén, me voy del grupo oración. ¿Pero por qué? Le digo, casi digo Soledad, ¿por qué? Le digo, es que ya no siento como antes, ya no lloro, dice. Quiero irme a un grupo donde pueda llorar, dice. Entonces le digo, usted, mi hermana, cree, digo, que el grupo oración es solo para llorar. No, le digo, porque ahora el Señor quiere actuar usted en otro proceso, en otro camino, de otra forma. Y eso es lo que hizo Nehemías aquí. Área por área, paso por paso, lugar por lugar, sitio tras sitio, relación por relación. Y el Señor va a ir sanándonos internamente. Que una área de tu vida sea sanada no quiere decir que toda tu vida esté sana. Aquí nosotros en la renovación no estamos solo para mejorar nuestras vidas, no. Tampoco estamos aquí para que mi esposo tenga trabajo, no. No estamos aquí solo para conocer más de Biblia, no. Peor para dormirnos, ¿verdad? Estamos aquí
no solo para que tal vez me vaya bien económicamente o mis hijos vuelvan o estén mejor en los estudios. No. El Espíritu Santo, si nos ha llamado aquí, es para que usted y yo seamos santos. Y para eso tenemos que vivir un proceso. Un proceso. Y si usted está aquí, ha avanzado mucho en su camino de sanidad, pero no estamos sanados al 100%. Eso es lo que nos dice Nehemías. Él vio murallas destrozadas, puertas quemadas y lugares inaccesibles. Por lo general, los lugares inaccesibles que están en nuestra mente son aquellas que les tenemos bloqueados por traumas, por violaciones, por cosas que nos golpearon tanto en la vida que el niño interior lo bloqueó. Pero no es que solo está bloqueado el recuerdo, sino que ahora somos el fruto de ese recuerdo. Por eso es que tenemos pecados recurrentes. Por eso tenemos inclinaciones recurrentes hacia ciertas apetencias de la carne, porque son fruto de un trauma, desde la misma a veces concepción o la misma niñez. Pero están bloqueados ahí, no los recordamos. Y esos son los lugares que dice aquí Nehemías que estaban destrozados. Dice, vea, lugares por donde ni siquiera pude pasar con mi caballo. O sea, eran inaccesibles. Por eso es que Dios ha dado el descanso en el espíritu. No solo para irme para atrás, sentir bonito y me paré, ¡ay, qué lindo! No. Más que sentir bonito, por ejemplo, el descanso en el espíritu es una herramienta que el Espíritu Santo ha dado para sanar esos lugares inaccesibles de mi yo interior que no pueden ser sacados al aire, tampoco el día de hoy. Y Dios utiliza el descanso en el espíritu para sanar lo inaccesible, lo más interno, lo más escondido, sin que salga a la luz, sin que salga a flote, porque pueden ser experiencias tan traumantes que tal vez mi yo adulto tampoco los puede procesar. Pero Dios, en el descanso en el espíritu, también nos sana interiormente. Y los que han descansado en el Espíritu Santo van a dar muestra de eso, porque después del descanso en el Espíritu empiezan unos comportamientos diferentes por la sanidad interna que Dios nos da. Entonces, en Proverbios 4:23 nos dice, Proverbios 4:23 dice la palabra: con todo, cuida, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Con todo, cuida, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un pedido que Dios nos hace es que cuidemos nuestro corazón, que lo vigilemos. Uno cuida y vigila un gran tesoro, algo que vale la pena, ¿o no? Sí. O usted deja su casa abierta y dice en 15 días vuelvo, ¿no es cierto? Le pone más candados. O deja el carro abierto y dice, ya vengo a ver qué pasa. Nada. Usted cuida y vigila lo que es importante. Por eso dice aquí, custodia, cuida, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Y aquí usted va a mirar arriba en Nehemías, que él dice que en ese diagnóstico que él hacía, entró por una puerta muy importante. Dice en el versículo 14 de Nehemías, que les leí hace un momento, dice, seguía hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey. Y que dice en Proverbios que del corazón brota fuentes de vida. Entonces el diagnóstico de Nehemías era la fuente, a la puerta de la fuente, que es la puerta del corazón. ¿Se da cuenta? Ese es el diagnóstico que va haciendo Dios de nuestro corazón. Lo primerito que Él quiere es sanarnos la parte emocional, el corazón que decimos nosotros. Pero hoy, a nuestro hombre y mujer adulta que está aquí en el grupo oración,
Tenemos que cuidar como mandamiento lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos y lo que hablamos. El cristiano tiene que aprender que tiene límites, y límites bien cerrados, porque tenemos que aprender a cuidar y a vigilar nuestro corazón. Si tal vez antes no lo hicimos, el hoy que está aquí tiene que hacerlo, porque si no lo hacemos, después en unos años tendremos que estar pidiendo a Dios que nos sane de las cosas que hicimos hoy. Amén. Y vamos al cuarto y último punto, para que la palabra de Dios nos ilustre totalmente ese proceso. Entonces, después de todo este preámbulo, estos pasos que hemos visto, la palabra de Dios nos va a hablar en Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 11. Marcos capítulo 2, del 1 al 11. Nos va a hablar tan claramente, ahora sí estamos como que la tierra lista para poner la semilla. Nos va a indicar cómo Él actúa y lo que tenemos que hacer nosotros. Marcos 2 del 1 al 11. No voy a proclamar los 11 versículos de un solo tiro, porque usted ni yo nos vamos a acordar que dije. Vamos a ir desmenuzando la palabra de Dios poco a poco, así, cosa que nos va, mis hermanos, a quedar en la mente y en el corazón. Primero, este capítulo del 2, del 1 al 11, vamos a dividirle en 4 pasos. Dentro de este punto 4, en 4 pasos dentro de este paso, ya para que me comprendan. Y vamos a ir proclamando los versículos claves. Vamos a proclamar primero del versículo 1 al 3, del 1 al 3. Tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaban tendido en una camilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, este primer punto se llama los estancados en la puerta de la fe. Diga conmigo, los estancados en la puerta de la fe. Muy bien. Jesús había llegado a Cafarnaúm, un pueblo muy populoso, muy grande, una metrópolis. Y ahí pasó algo. El boca a boca dijeron que estaba el maestro. Y nos dice que se reunió tanta gente que no quedaba sitio, donde ni siquiera en la puerta. Miren, mis hermanos, viendo que hay tanta gente que no dejaba entrar, entonces dice que estos 4 hombres, dice aquí, le trajeron al paralítico que le llevaban tendido en la camilla. Y ahí acaba este primer punto. ¿Y a qué trata? En el camino de la fe y en nuestra experiencia personal, hay personas, hay una generación, una estirpe de católicos, cristianos, hasta carismáticos, que se han quedado estancados en la puerta de la fe. Ni entran, ni dejan entrar. Les encanta oír al Señor. Les encanta estar metidos en las cosas de Dios. Por lo general son los laicos. Les degustan de las cosas espirituales, pero son una pared frente a los nuevos. Son una muralla frente a los que quieren dar un paso en la vida de la fe. Porque son de aquellos que les gusta estar en las cosas de Dios, pero que no muestran a veces en sus vidas a ese Dios que sirven. En un caso, están metidos en ministros, catequistas, consejos pastorales, pero no tienen ningún problema a conocerles como el chismoso, la chismosa del barrio. No hay ningún problema. Todos saben que doña Juanita está en la iglesia, pero saben que es una tramposa en el barrio y una boca de chismosa. Entonces la gente dice, para estar como doña Juanita,
yo me quedo en mi casa. Para estar allá metido ahí, yo no voy. Bien estoy donde estoy metido, muchas gracias. Son aquellos que se han estancado en la puerta. Hacen un montón y ni ellos siquiera entran a estar con Jesús. Peor, dejan entrar al enfermo que está en la camilla tendido. Y cuidado, también nosotros nos convirtamos en aquellas personas que en vez de ser facilitadores en la fe, seamos aquellos que pongamos trabas en la vida espiritual de los más pequeños o los recién nacidos a la vida nueva. Y a veces los que estamos dentro de la iglesia caemos en el pecado de los buenos. ¿Sabe cuál es el pecado de los buenos? ¿Sabe usted que hay un pecado de los buenos? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe cuál es el pecado de los buenos? ¿Sabe cuál es? Es la falta de paciencia. La falta de paciencia a los recién convertidos, a los que recién llegan. A ver, acá te digo, despiértese. A ver, siéntese bien. Haga bien el Padre Nuestro. Así no se responde en la misa. Así no se lee el Salmo. Verá que ante el Padre haga bien la reverencia. Verá que tiene que ser puntual. Cuidado, llega acá. Hermanos, pues nos parece que estamos en la finca en vez de la iglesia. Y ponemos a la gente un muro. Porque nos hemos estancado en la vida de fe. Y es el pecado de los buenos. Estamos dentro de la iglesia, pero nosotros nos hemos quedado en un punto tal de inflexibilidad ante los recién convertidos. Yo no sé qué pasa. Nacen a la vida nueva otros carismáticos, no ustedes. Yo hablo de otras personas, nunca hablo de mis hermanos de renacer, porque ustedes son lindos. Nacen a la vida nueva, nacen libres en el Señor, pero no sé qué va pasando en el camino. Se me hacen cuadrados, se me hacen legalistas y empiezan en su vida espiritual no obrar en amor ni en misericordia, sino en ley. Cambian la Biblia por otro librito, y no es el del mormón, sino es de los estatutos, reglas y lineamientos, en las que determinan cómo tiene que ser la vida del cristiano, del carismático, del catequista o del que está en la iglesia, la ley. Y nos hacemos tan cuadrados que la misericordia, el amor y la compasión quedaron en el cuento del pasado. Y esos son los que se quedan en la puerta. No dejan entrar a los nuevos, ni tampoco entran ellos. Y esa fue la maldición que Jesús hizo a los fariseos. Ay de ustedes, fariseos hipócritas, dijo. Ni entran, ni dejan entrar al reino de los cielos. Cruzan el mar, convierten a uno, lo adoctrinan y le hacen hijo del diablo, peor que ustedes, les dijo Jesús. Porque no estamos llamados nosotros en la vida espiritual a ser legalistas. Y es que, pues digo, no de ustedes. Otros, hermanos Rubén, dice. Una hermanita, dice, no está casada. ¿Podrá ella venir al coro a cantar? Le digo, ¿qué? Le digo, usted le vio con cuernos, con cachos, con rabo, le digo. ¿Con qué le vio? Le digo. Para que usted no le permita ingresar y darle alabanzas al Señor. ¿O acaso usted es Dios? Y caemos en un legalismo con las personas. Y entramos en la teología del chapulín colorado, de verdad. Los carismáticos. ¿Saben cuál es? Síganme los buenos. Porque la prostituta, el drogadicto, el enfermo, esos se quedaron afuera. Porque aquí hemos hecho un gremio privado entre nosotros, entre los buenos, entre los chéveres. Hemos hecho una membresía en la que no hay espacio para aquellos que no son igual que nosotros. Si es de otro color, otra tez, o es una clase económica menos, algo me ha de pasar, pues. Algo ha de suceder. Estamos en la puerta. Ni dejamos de entrar, ni entran, hermano. Nosotros. ¿Qué le parece? Pues, ¿saben qué? Estos 4 hombres son pilas. Por eso vamos a ver ahora el versículo del 4 al 5.
Como no podían acercarlo porque estaban estitos hecho puñete en la puerta, como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo en su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: hijo, se te perdonan tus pecados. Amén. Amén. Va a poner el segundo punto. Y esto dígalo fuerte. Se llama la confianza de la comunidad. Dígalo duro. La confianza de la comunidad. Exacto. Estos tres hombres que no dicen el nombre, ellos son el prototipo de la comunidad cristiana. O sea, en pocas palabras, esta familia espiritual. Eso. Esos tres son la comunidad. Porque ellos son otro grupo de personas que están alrededor de Jesús. Y ellos, dice que no se quedan quietos. Si al mirar, dice que estaba la multitud tapando la puerta y no podían entrar a Jesús, ¿ellos qué hacen? Son arriesgados. Miren, eso es algo que nosotros como carismáticos necesitamos urgentemente en la evangelización, ser arriesgados. Arriesgados, hermanos. Se suben, imagínense, el que estaba en la camilla tuvo un acto supremo de fe. ¿A qué rato me botan al suelo? ¿A qué rato me caigo? Y eso es maravilloso cuando nuestros hermanos mayores en la fe son estos tres hombres que están cogiendo a los paralíticos recién ingresados y recién nacidos de la vida nueva. Están dando primero sus pinitos y usted cree, usted es el paralítico que está en la camilla y sus servidores le están direccionando el grupo de oración. Usted lo único que tiene que hacer es dócil. Porque en la camilla decía, a ver, por allá, por acá, alza bien el pie de Juan, cuidado, me botas, No. El de la camilla estuvo quietito. Por donde le lleven, él iba. No tenía opción. Confió en sus amigos y hermanos de la comunidad. Y si usted quiere ser sanado espiritualmente, internamente, usted tiene que tener sumamente confianza con sus servidores. Que a través de ellos el Espíritu Santo está obrando. Y por eso es que esta noche usted está recibiendo esta enseñanza, mi hermano. No es que un día se despertó la servidora y dijo, ¿y ahora qué haré? Pues en el grupo. ¿Qué haré? No, esto es fruto de la oración, del discernimiento, de la planificación. ¿Por dónde llevamos a los paralíticos? Dijo Charito. Pongamos en la camilla de la formación, en la camilla de la sanación, y nos vamos a llevarles a Jesús. ¿Qué le parece? ¿Y qué tenemos que nosotros? Dóciles. Si usted quiere ser sanado internamente y físicamente, sea dócil a sus servidores de su comunidad. Si el hermano le dice, ¿estás listo para servir? Gloria a Dios. Si el hermano le dice, siéntate ahí 6 meses más, gloria a Dios. Me están llevando. Si le dicen, no estás listo para una cosa, pero sí para otra, gloria a Dios, porque ese es el camino. Ellos son mis servidores. Y yo tengo que ser obediente porque yo estoy paralítico. Ellos me están llevando. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. ¿Y qué responsabilidad los que le están llevando? Porque ellos son los que tienen que dar cuentas de que no se nos vaya de cabeza el paralítico, mi hermano. Usted esté tranquilo, porque ellos son los que están haciendo la fuerza para que nosotros continuemos. Y tenemos que confiar que Dios está obrando a través de estas humildes, pobres criaturas, ¿no es cierto? Que son nuestros servidores. Porque aunque usted no lo crea, Dios le ha puesto ahí para sanidad de su vida. Amén. Y eso se llama un acto sincero de humildad. Y eso hizo el paralítico. Y qué maravilloso, porque lo que ellos estaban esforzando es para llevarle a Jesús.
pese a las cosas que impedían, pese a las personas que criticaban, pese a los que montones estaban ahí. ¿Creen que alguno le ayudó? Ninguno ayudó. Y eso que era una multitud. Pero ellos lo estaban haciendo. Así que usted confíe, mi hermano, que en este camino que Dios les ha puesto, Dios ha puesto a sus servidores. Y tenga usted la firmeza de decir: Señor, yo sé que en esta comunidad, con estos servidores, tú me estás llevando al crecimiento y a la sanidad de mi vida. Amén. Amén. Tercer momento, del versículo 6 al versículo 9. Estaban allí sentados algunos maestros de la ley y pensaron en su interior: ¿cómo puede decir eso? Realmente se burla de Dios. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Pero Jesús supo en su espíritu lo que ellos estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Que es más fácil decir a este paralítico: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Por qué? Porque anteriormente, cuando bajó el paralítico, hubo algo interesante que hizo Jesús. Y eso nos dice en el versículo número 5. Subraye lo que dice ahí, vea. Al ver la fe de aquella gente, subraye ese versículo, póngale en letras de oro. ¿Sabe por qué? La Biblia no dice, en el Evangelio de Marcos, no dice: al ver la fe del paralítico. No dice eso. ¿Qué dice? Al ver la fe de los amigos que le bajaron de la camilla. ¿La fe de quién vio Jesús? De la comunidad. Vio la fe de los amigos, vio la fe de su comunidad. Y dice que tan grande fue la fe de ellos que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados al paralítico. ¿Se da cuenta? Que tanta es la fe que tienen mis hermanos por mí, que Dios está obrando maravillas por el trabajo y por la fe de ellos hacia mí. Increíble, ¿verdad? Maravilloso. En las Escrituras es la única parte donde se muestra de que Jesús obra por la fe de otros, porque siempre obra por la fe de la propia persona. Recuerden al centurión, recuerden a la mujer sirofenicia y a todos. Tu fe es grande, has sido sanado, pero hoy le mueve la fe de otros. Y es la fe de tu comunidad la que Jesús obra en tu vida. Por eso es que cuando usted viene así, aquí al grupo recibe así, no dormido, no, porque eso ya después vienen los dormidos. Al principio viene despierto y están los hermanos orando, está lindo, y usted viene así como que cansado, triste, y mientras oran, no sé si le pasa, su corazón empieza a cambiar, usted empieza a alegrarse. ¿Sabe por qué? Porque los demás están orando para que usted viva el gozo del Señor, como los 3 de la camilla. Por la fe de ellos, todos somos contagiados. Por eso es que el poder de la oración comunitaria es importante, porque el Señor nos levanta a todos, por la fe de todos nos derrama bendiciones a nuestras vidas. Y eso da el primer paso Jesús en este proceso, da un paso grande, maravilloso hacia este paralítico. Y le dice: tus pecados, hijo, se te perdonan tus pecados. A ver, son dos cosas contrarias a las que nosotros creemos. La primera ya dijimos, no le dijo el paralítico: por tu fe, nada, sino por la fe de los otros, ya lo discernimos. Pero este segundo momento es cuando nosotros decimos: a ver, Señor, tú obras diferente a lo que nosotros pensamos, creemos y queremos. Porque le dice al hombre paralítico, enfermo, en camilla, necesitado, toda la vida enfermo:
levántate y camina. No le dijo eso a Jesús, sino lo que a Jesús primero le interesaba y lo que él quería sanarle era su interior. Por eso dijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, levántate y camina. Primerito, lo primero, lo interior, es que nosotros, cuando nos acercamos a Dios, hermano, lo que primero queremos es, Señor, dame la sanación física. Dame la sanación física, dame el trabajo, que pase el año, dame el empleo, que regrese mi marido. O sea, primero lo pedimos a nosotros lo exterior. Y Jesús dice, es que yo no trabajo así. Yo no trabajo. Y es cuando nosotros, es que Dios no me responde, es que lo que pasa es que es otro Dios al que estás orando. Porque el Jesús de la Biblia, Él obra diferente. Por eso es que si tú quieres saber las promesas de Dios y Él cómo actúa en nuestras vidas, tienes que leer la Biblia, hermano. O si no, estamos nosotros desfigurando el papel de Dios en nuestras vidas. Y a Él lo que le interesa primero es lo interior. Antes que le pidas que el marido, que esto, el Señor, lo que tú tienes que orar, Señor, sánale interiormente. Es que eso es lo que no oramos, no le pedimos. Es que le dejó a mi hija el marido, que sinvergüenza. Y, a ver, no pida que vuelva el marido. Dígale, Señor, sánale interiormente. Es que mi hijo, mi hija son... No le pida que deje los malos amigos. Pídale, sánale interiormente. Es que ese es el camino que el Señor toma. Y ese fue lo que hizo con este hombre. Tus pecados te son perdonados. Y es maravilloso, porque ahí empieza el camino. Y por eso yo me acordaba del padre Emiliano cuando dijo que la sanación más grande que Dios ha hecho es la interior. Porque de ahí parte la transformación del ser humano, de ahí parte el cambio del hombre, de ahí parte la conversión, de ahí parte el dejar los vicios, dejar la amante, dejar los malos negocios, porque ha sido sanado por Jesús en su corazón. Entonces ya no es dependiente, porque mientras no somos sanados interiormente, seguimos siendo dependientes de nuestras inclinaciones y pecados. Entonces, ante toda esta maravilla que estaba pasando, Jesús predicando, hicieron el boquete, entraron en ese momento, estuvo al frente. Aquí miramos nosotros a una tercera estirpe. La primera eran los de la puerta, los segundos los de la comunidad. Y ahora vemos una tercera generación, una tercera estirpe, una tercera hierba que crece en el campo. Y estas se llaman los maestros de la ley. Ustedes dicen, los maestros de la ley. Ellos eran los malos en el tiempo de Jesús. Ellos le crucificaron, pues. Ellos son los malos, malísimos, los diablos de la película. Espérese. Los maestros de la ley no estaban equivocados. Porque ellos, bien lo dice, enseñaban la ley. En pocas palabras, no eran maestros de ley, se llaman catequistas del día de hoy. Son los que enseñan, predicadores, ministros de canto, de Eucaristía, servidores. Esos eran los maestros de la ley, los que enseñaban al pueblo la ley de Dios. Entonces no eran tan malos. Y ellos obviamente piensan algo que estaba en la Biblia y lo dijeron con justa razón. ¿Cómo es eso? Solo Dios puede perdonar pecados. Porque no entendían que frente a Él estaba el Dios encarnado. Y esta generación es la que Jesús reprende. ¿Por qué piensan así? Son de aquellos que les decía que primero está la ley que la misericordia. Y hermanos, yo les pido a los servidores y a los nuevos que están aquí,
y a los dormidos, que son 3 grupos que encuentro aquí, les pido que no seamos nosotros como los maestros de la ley, aquellos que primero miramos la ley antes que la misericordia. No, mi hermano, nosotros no estamos para ir juzgando, para ir condenando, ni para decir quién es salvo y quién no es salvo. Y en cosas tan pequeñas. Había acá cuando tenemos el grupo oración en Cotocollao, hicimos el seminario de vida. Y como siempre, seminario de vida, efusión, vienen los que son y los que no son. Y vienen todos los hermanos del grupo, hermanos, ven, hay gente ahí que no ha hecho el seminario, ¿qué hacemos? Impóngales mano, les dije. Pero es que no han hecho el seminario, dicen. ¿Y qué pasa? Les digo. Impongan manos, o no recuerdan lo que dijo el Papa Francisco. No sean administradores del Espíritu Santo. Dios sabrá. Y les dije, yo aquí estoy parado. Yo no hice seminario en el Espíritu. Yo primero recibí la efusión y después el seminario, mi vida. Impongan manos. Y ese día fueron dóciles los hermanos e impusieron manos. ¿Y saben quién fue ese día por primera vez a esa efusión? Y que hace un mes había intentado suicidarse y desesperado llegó ese día. Era nuestro hermano Pablo Lara. Y ese día le impuso manos justo, le impuso manos Charito, aquí está y no me deja mentir. Y él ese día recibió la gracia de Pentecostés, su conversión. ¿Qué hubiera sido si decíamos, no, medio negrito está? Que va, no. Ya me voy a escuchar por YouTube el Pablo, ¿no? No, que va. No hizo el seminario tampoco. Pecador. Porque con la mujer que está ni siquiera son casados. Uy, no. Fuchi, vaya. Afuera. Nosotros somos santos. ¿Qué hubiera sido, mis hermanos, de esa persona? Que ha sido un hombre el cual entregó su vida a Dios. ¿Y qué es de nosotros cada vez que primero miramos la ley y no la misericordia? ¿Cuántas personas han quedado a un lado? Porque primero ponemos la ley antes que el amor y el perdón. ¿Se da cuenta? Amén. Ya porque se quedaron así. Y el último, y con esto terminamos. Versículo 10, 11. Versículo 10 y 11. Pues ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó su camilla y se fue. Palabra del Señor. Ahora sí, gloria a ti, Señor Jesús. Si usted mira en este cuarto paso, ¿qué se llama este cuarto punto? No te equivoques. El que te sana es Jesús. No te equivoques, hermano. Este cuarto punto es no te equivoques. El que te sana es Jesús. ¿Por qué? Porque usted mira que al final de todo este proceso, ¿se da cuenta? Desde los que le traían, los de la puerta, del boquete, bajó, habló, le dijo, los maestros de la ley. Al final, al último, la cereza del pastel. Ahora se dijo, levántate y toma tu camilla. No le dijo al inicio. Porque este es el Dios de los procesos. Al final, la sanación física. Cuando su corazón ya había sido limpiado. Cuando ya todos esos impedimentos de los que estaban afuera, los que estaban adentro, pasaron, él recibió esa sanación de Jesús. Porque usted también tiene que entender que en esta carrera de la fe que vivimos, mire, no va a ser todo color de rosas. Y algunos pensamos en un Dios de cuentos de hadas, que entramos a la camino de fe, entramos al camino de Dios y me va a dejar de doler las muelas, voy a dejar de pagar el agua, la luz, el internet, nunca se me va a bajar la llanta del carro, jamás me va a dar una gripe.
Y nosotros pensamos en un Dios de cuentos de hadas, que no existe, porque ese no es Dios, sino que Él actúa en medio de nuestras propias vidas y de las luchas diarias. Por eso es que cuando mi esposa, cuando empezó la pandemia, al principio orábamos, Señor, que no nos dé el COVID, orábamos. Pues entendimos, Señor, cuando nos contagiemos, danos la gracia de superar. Porque después entendimos que era la forma de orar. Y cuando nos contagiamos, que fue duro el contagio, yo me acuerdo que iba con la manta, y ya estaba renegado porque estaba con neumonía encima, ya no podía ni caminar, ni toser, ni respirar. Y me acuerdo que un momento, y todos enfermos, y ella enferma, y toda la casa enfermo, mis papás enfermos, toda mi familia enferma, porque nos contagiamos toditos. Entonces, me acerco, ya estaba yo ya queriendo renegar realmente. Y cuando quería empezar a renegar, mi esposa, que estaba en la cocina también enferma, me citó las palabras de Job en el capítulo 2, versículo 20, que dice, me dijo Rubén, si de Dios hemos recibido lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir también lo malo? Hermanos, esa fue mi vacuna. Ahí me vacunó Dios. Si de Él hemos recibido lo bueno, ¿por qué no vamos a recibir lo malo? Bendito sea Dios. Y dice la palabra, y Job ni con su boca pecó ese día, porque él estaba llenito de lepra. Entonces dije, Señor, sí. Ahí me fui agarrado la manta a seguir botando los pulmones en el baño. Porque tenemos que entender que en medio de esas dolencias, circunstancias, enfermedades, crisis, Dios va obrando. Cuando entendemos. ¿Por qué? Porque cuando leemos la Biblia, ahí comprendemos que está actuando en un proceso bendito en nuestras vidas. En un proceso tal que nos va sanando desde lo interior a lo exterior. Y cuando el interior está sanado, ahora sí, coge tu camilla y a bailar la Macarena, mi hermano, le dijo. ¿No es cierto? Pero antes no. Así que nosotros, de aquí en adelante, nuestra oración tiene que cambiar. Cambie el formato de su oración frente a Dios. Ya no diga, tócame, sáname, límpiame, libérame. No le digan me. Ahora dígale al Señor, interiormente sana a mi marido. De sus traumas, de sus dolores, de sus complejos, de sus miedos. Sana a mis hijos interiormente de los mismos dolores que yo le he provocado y las demás personas. Cuando usted empieza a orar interiormente, Dios hace milagros. Amén. Bueno, y el Espíritu Santo me pone un último testimonio ya para hacer la oración. Hace años, cuando estaba en esos momentos de mi vida de confusión, de crisis, de oscuridad, mi mamá justo había llegado al grupo de oración unas predicaciones de sanación. Y dice que estaba mi papá y mi mamá ahí en el grupo. Y al final el hermano dice, bueno, vamos a orar. ¿Cómo ahora vamos a orar también? Y después de la oración ha dicho, muy bien, ahora abrácele a la persona que está a su lado y que necesita urgentemente que usted le pida perdón. Que usted le pida perdón y reciba la sanación. Entonces el que estaba al lado era mi papá, ¿no? Mi mamá. Entonces mi papá ha estado aquí. Y mi papi hace los brazos así. Y mami, quite, le dice. Porque el fondo dice, mami me contaba después de muchos años después, dice, al final yo vi, dice, en la esquina un jovencito, dice, que era parecido a ti, dice, solito en una esquina, dice así, delgado, con los lentes, callado, solito. Yo te veía a ti así, me decía, que estabas en la esquina de tu vida, con todos esos problemas. Y yo a tu papá que me hace, perdón, quite de aquí, le he dicho. Y se ha ido corriendo de ese joven, dice mi mamá, se ha ido corriendo. Y le ha abrazado, dice, le ha abrazado durísimo, le ha dicho. Y mamá le ha dicho a ese joven,
Perdóname, le ha dicho, perdóname si no te di el amor, el cariño, la comprensión, si yo te generé heridas, o si desde el vientre materno tú tuviste heridas en las cuales hoy afloran en tu vida. ¿Y qué pasó? Le digo, yo estaba quebrantado. ¿Y qué pasó? El joven me dijo, le perdono. Le perdono. Dice, porque ese joven eras tú, me dice. Y yo desde ahí pedí a Dios para que te sane, pero interiormente, me decía. Y porque ahí va obrando la sanación. Amén. Amén.